Bueno, gracias y gracias a la audiencia por su interés en este tema. La desigualdad no es algo nuevo en América Latina, menos. América Latina es la región más desigual en el mundo, y cada año Oxfam presenta en el contexto de Davos un informe sobre la situación de desigualdad. Entonces hemos estado documentando la importancia de abordar, de enfrentar, reducir la desigualdad como un medio para acabar con la pobreza, como un medio para lograr sociedades más justas, estables, etcétera. Y resulta que este año, en año de pandemia, pues hemos investigado la problemática de la desigualdad y hemos visto una explosión, una explosión de la desigualdad debido a la concentración de riqueza en manos hablamos de 250 multimillonarios, pero en el informe documenta también los 10 más ricos que han visto duplicar su riqueza en este periodo, mientras que la mayor parte del mundo, el resto, el 99%, si quieren, ha visto empeorar su situación económica y social. Esa desigualdad en tiempos de pandemia ha llevado a un fenómeno de lo que llamamos, que es la razón por la cual decimos en el título del informe, la desigualdad mata, es que hay más muertos entre la población pobre, la población rural, la población indígena, la población afrodescendiente negra, entre mujeres, por la situación de desigualdad que enfrentan, porque han perdido empleo, porque han sido más expuestos al contagio, porque no han tenido los recursos para acceder a los servicios de salud, porque la desigualdad existente también implica que sus expectativas de vida son menores. Entonces, entre las mujeres hemos visto, por ejemplo, un pico de violencia, feminicidios, también en este periodo. Entonces, por distintas razones, la desigualdad contribuye a más muertos que podrían haber sido evitados en sociedades más iguales y más justas. Simon, con eso que acabas de decir, digamos, los informes por lo general se hacen justo para tener datos, esta evidencia de lo que está ocurriendo. Entonces, eso, como tú dices, en la pandemia las desigualdades se han ampliado en América Latina. Entonces, ¿cuáles son esas miradas que tú planteas en donde se tendría que invertir, por ejemplo, los estados o accionar la sociedad civil para evitar que esta brecha siga extendiéndose? Bueno, hay medidas más inmediatas que son necesarias, que tienen que ver con la crisis sanitaria, la crisis de salud pública que vemos. Y luego hay medidas que son más estructurales y de mediano plazo, y hay que mirar los dos ámbitos, ¿no? En primer lugar, y están relacionados, la manera que abordamos la crisis en lo inmediato va a determinar las posibilidades y perspectivas futuras. Por ejemplo, una de las fuentes de la concentración de riqueza tiene que ver con el monopolio que existen de las grandes empresas farmacéuticas sobre las vacunas, y lo que implica para los países comprar vacunas y proporcionar la vacuna como un bien público universalmente está endeudando a los países a futuro. Y lo que planteamos es que hay que romper con las reglas de propiedad intelectual a nivel global, dado la excepcionalidad de la crisis sanitaria, para poder producir medicamentos genéricamente, mucho más económicamente, y en los propios países donde tenemos esa capacidad genérica. Varios países de América Latina podrían estar produciendo las vacunas y no tendría todo lo que es el costo de las regalías que van a las empresas farmacéuticas y el costo de distribución y del comercio de la vacuna. Eso es una cosa que primordial.
y primordial en lo inmediato, ¿no? Que no estamos abordando el problema incurriendo en una deuda que a futuro, pues, pone mucha presión sobre el Estado y el gasto público. Otra medida en lo inmediato que recomendamos en el informe es, y no está en contra de los hombres más ricos, o sea, no estamos criticando a ellos, sino que es como resultado de un sistema quebrado, pero hay una medida que estamos planteando de que hay un impuesto único y solidario sobre las riquezas ganadas en este periodo de la pandemia, no sobre todo lo que se ha acumulado, digamos, históricamente, sino sobre este periodo excepcional de ganancias para recuperar de esa riqueza e inyectarlo e invertirlo en lo que necesita la pandemia en términos de salud pública, en términos de protección social, en términos de prevención de violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces, hay una serie de medidas que se puede abordar con estos recursos, ¿no? Entonces, eso es en lo inmediato, ¿no? El más largo plazo y mediano plazo se requiere de medidas más estructurales para ir abordando las desigualdades, ¿no? Y uno de ellos es un sistema fiscal más progresivo, ¿no? América Latina es... ¿Sí me están escuchando? Moví un cable. Sí, disculpa, Simon, teníamos un problema por acá, te escuchamos. Entonces, ok, perfecto. Un sistema fiscal más progresivo, o sea, la lógica de un sistema fiscal es, un sistema fiscal debe de redistribuir la riqueza. Esa es su función. Y actualmente, en toda América Latina, la región es más desigual después de aplicar los regímenes fiscales. Es decir, que el sistema fiscal reproduce la concentración y la brecha de riqueza en los países. Entonces necesitamos un sistema donde se cobra más impuestos a los más ricos y se redistribuye y se genera recursos para invertir en políticas y políticos sociales que ya sabemos ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad. Entre ellos está el acceso universal a la salud pública. Ahora, si hay algo que se debe aprender de la pandemia, es que este derecho es fundamental para que no sea algo que afecte el bolsillo de la persona. O sea, si yo me enfermo, yo tengo la posibilidad de acceder a un tratamiento, medicina, una vacuna, sin que implique un gasto para mí. Este es un ejemplo, pero la educación también, la educación universal básica debe de estar, ¿no? Estos ayudan mucho a reducir la pobreza e incrementan las perspectivas futuras de la población más vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema fiscal y un gasto público orientado hacia el combate a la desigualdad, la pobreza serían medidas importantes pensando en más largo plazo. Y qué importante esta mirada más integral de las desigualdades, digo, porque cuando los estados, por ejemplo, establecen políticas públicas para erradicar la violencia de género, por ejemplo, y no lo articulan con el tema económico, con el tema fiscal, justamente con esos otros espacios, pues está parchando un tema que no va a tener solución por esa exclusión justamente que se tiene y por las violencias que se generan en el ámbito del género. En este sentido, Simon, hay datos, hay información, está el informe. ¿Llega esta información por ejemplo, a organismos multilaterales para la aplicación de sus medidas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial? Porque en América Latina hemos visto justamente en medio de la pandemia una mayor presencia. En Argentina, en Ecuador mismo, ¿llega esta información y cómo lo toman estos organismos multilaterales? Sí. Bueno, has mencionado un punto muy importante y es que los temas la problemática es multidimensional, están interrelacionados los temas, ¿no? O sea, si hablando de
del impacto desproporcional sobre las mujeres, por ejemplo, a raíz de la pandemia, más mujeres han perdido empleo. Entonces, porque las mujeres están típicamente en actividades más informales o en sectores de la economía que han sido impactados más que otros sectores, o sea, en el área de servicios, turismo o no. Entonces, más desempleo para las mujeres. Las mujeres terminan asumiendo la carga 3 veces más que los hombres de lo que son los cuidados. O sea, el teletrabajo desde casa, el escuela desde casa, el atender a enfermos en casa, sean de la propia familia o de la familia ampliada, son las mujeres que están asumiendo esto. Y encima de esto hay mayor niveles de violencia que enfrentan las mujeres. Entonces, estos temas están todos relacionados, ¿no? Entonces, las soluciones tampoco son sectoriales, se requiere de soluciones más sistémicas. Y sobre lo que es lo que son las organizaciones multilaterales, ¿no? El Fondo Monetario, pues por un lado regresa a la región de América Latina el Fondo Monetario después de un periodo no de abandono, porque la verdad lo que recomienda sus políticas son para nosotros contrario a lo que se requiere. O sea, el Fondo Monetario sigue recetando la austeridad, el recorte del gasto público, con la finalidad de lograr estabilidad macroeconómica, pero que esta termina exacerbando la situación de pobreza y desigualdad. Y esto lo hemos visto, no es una receta nueva, esta es una receta aplicada una y otra vez y que sabemos que contribuye a incrementar la pobreza y la desigualdad. Entonces, nosotros buscamos influir justamente en sus políticas, ¿no? No podemos estar abordando el problema actual incurriendo en deuda social a futuro, pero eso sí, probablemente estaremos de acuerdo con el Fondo Monetario, pero la solución a ese problema no es cortar el gasto público, la solución es introducir un sistema fiscal más progresivo y más justo para redistribuir la riqueza dentro de la sociedad. Claro, sobre lo que tú dices, Simon, acá en Ecuador estamos justamente viviendo ese contexto, ¿no? Digamos, tuvimos un financiamiento del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Guillermo Lasso ha sacado como gran noticia que tenemos ni sé cuántos millones en la reserva internacional, porque digamos, hay este tema de apelar a guardar el dinero y que ha bajado, digamos, el riesgo país y todos estos datos macroeconómicos, pero mientras tanto la desigualdad en la cotidianidad de las personas es cada vez más fuerte y la pandemia ha afectado muchísimo a la dinámica de las trabajadoras y trabajadores, sobre todo de las personas que están en el trabajo informal, las personas más empobrecidas. Entonces, como estos datos que se presentan y muchas veces en los medios de comunicación los presentamos como si que fueran, digamos, noticias favorables, el rato que los miramos en la realidad cotidiana de las personas, pues el tener las reservas no significa que la economía está bien, sino más bien que el Estado no está invirtiendo en el espacio social. Entonces, Simon, para ya concluir con esta entrevista, este informe, además, digamos, de las políticas fiscales y de la inversión en salud que tú ya nos has comentado, ¿qué otros elementos se mira que los estados pueden hacer para, en este contexto de pandemia y que, digamos, no va a parar en este año, sino que continúan los efectos y todavía a más largo plazo? Entonces, ¿qué otras acciones se plantean como posibilidades para accionar, digamos, en contra de la desigualdad? Bueno, en primer lugar, y en esto es curioso, es interesante porque las organizaciones multilaterales, el Sistema de Naciones Unidas, también el Fondo Monetario, el Banco Mundial, varios gobiernos también, y organizaciones como Oxfam están de acuerdo en la necesidad de recuperar de esta ganancia excesiva
extraordinaria que ha habido durante la pandemia y hacer como un sistema, un impuesto de solidaridad, lo podemos llamar, un impuesto único. Y esta es la primera medida que hay que aplicar. O sea que recuperar esa ganancia, y con esto se puede diseñar una serie de políticas públicas para el abordaje de la desigualdad, el combate a la pobreza, ¿no? Entonces, esto es la primera medida, y con estos recursos yo creo que en vez de luego aplicar medidas de austeridad para enfrentar la situación crítica, sería como invertir en salud, en educación universal, en la protección social, o sea, el seguro social. Si yo pierdo empleo, no voy a la pobreza, tengo un tiempito para buscar un otro empleo, ¿no? La adaptación al cambio climático. Estamos viendo que la población más pobre, que menos contribuye al problema de cambio climático, son los más vulnerables y los más impactados, que viven en zonas, por ejemplo, de sequía o de inundación. Entonces, y programas de prevención contra la violencia de las mujeres. Estos temas que hemos estado hablando ahora pueden ser abordados con una efectiva aplicación de políticas públicas. Qué interesante la información. Muchísimas gracias por contribuir con este informe que, como lo habías mencionado, lo realizan cada año. Sin embargo, tiene una particularidad que durante la pandemia nos obligó a pensarnos como planeta, nos obligó a pensarnos que hay acciones que nos conciernen a todos y todas, ¿no es cierto? No nos podemos aislar y decir solo nuestro país está bien y el resto del mundo está mal. Pues tiene efectos el sistema en el que vivimos. Finalmente hay cosas estructurales que se evidenciaron en medio de la pandemia y que se ejecutan directamente en las políticas de cada gobierno en nuestra región, y ahí es un llamado nuevamente a saber cómo no son acciones que parchan, sino acciones finalmente que buscan transformar estas inequidades, la desigualdad. Muchísimas gracias, Simon, desde la Oficina Regional de Oxfam. Recomendadísimo este informe a todos y todas quienes lo están viendo. Lo estaremos compartiendo también desde aquí, desde Wambra, Medio Digital Comunitario. Un gusto.